Para hablar de canalización tenemos que hablar primero de mediunidad. Así es como se denominaba esto en lo que llamamos el viejo paradigma. Ustedes saben que estamos hablando, yo soy una entre miles y miles de personas en el mundo que vienen hablando, aparte hace mucho tiempo, del despertar, de un nuevo paradigma, de una nueva forma de transitar este plano físico. Entonces hablamos de viejo y nuevo paradigma. Ahora estamos en la transición, que es muy interesante. No estamos plenamente en el nuevo paradigma, pero estamos en la transición y mucho del viejo paradigma ya se está cayendo de una forma que se nota abismalmente todos los días, ¿sí? Cuando hablamos de que se caen los sistemas representativos políticos tales como los conocemos, el sistema médico, como llegó a armarse, está resquebrajándose, los médicos no tienen tiempo para atender a las personas como antes, para diagnosticar en calma, se está cayendo el sistema educativo como lo conocemos a nivel mundial, no importa si país del primer mundo o del país subdesarrollado, digamos, la forma de educar en base al adoctrinamiento, en pos de una productividad, todo esto es viejo paradigma y se está cayendo. ¿Por qué hablo de esto como introducción para este tema? En el viejo paradigma no se hablaba mucho de canalización, se hablaba de mediunidad, de mediums, ¿sí? La figura más conocida y romántica de esto es la película Ghost, La sombra del amor. La mayoría de ustedes la deben haber visto y si no la pueden ver es bastante aburrida y pesada, pero bueno, ahí hay una explicación de lo que es un medium, ¿sí? Cuando el hombre muere y queda la protagonista extrañando a su amor, contacta a una medium, que es esta actriz Whoopi Goldberg, que hace un papel muy bueno, que hace de medium, y ella presta su cuerpo físico para que el marido muerto de la chica se comunique con la chica. Bien. Obviamente es una película, es Hollywood, está muy maquillada, muy decorada, tiene cosas que no son tan así, tiene algunas cosas que eran así. Digo que eran así no porque hoy no haya gente que no pueda hacer esto, sino porque en el nuevo paradigma tendemos a no hacer esto, ¿ok? Bien. Yo voy a hablar desde mi lugar, en mi caso, en mi historia, porque pueden encontrar otras canalizadoras, canalizadores, mediums que les expliquen esto, cómo lo viven de otra manera. Ya saben que las verdades absolutas no existen porque no existen las realidades únicas. Es decir, nuestras verdades están basadas en la realidad que cada uno percibe, sostenida en su percepción, sostenida en sus creencias. O sea que aquí cada uno puede hablar de su caminito, yo voy a hablar del mío. ¿Y cómo lo entiendo? Cuando llegamos a este plano físico, plano planeta, esta vida, experimentar este tiempo lineal, pasado, presente, futuro, a vivir esta experiencia, y nacemos, pasamos por el canal de parto, nacemos, todo bebé humano que nace con su canal de mediunidad abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nace consciente de que pertenece a la fuente. La fuente o el origen o Dios, como le quiera llamar cada uno que le quede cómodo, es lo mismo. Es un nivel de conciencia plena. Desde ese nivel de conciencia plena decidimos que queríamos venir a jugar este juego, que nos parecía divertido. Ok, hubo una primera intención, para que vean como siempre primero es la intención y luego la materia. O sea, para que esta materia de cuerpo se cree, primero hubo una intención de que se cree. Entonces, llegamos y seguimos conectados conscientemente a esa fuente, ¿sí? Por eso es tan natural que los niños vean, escuchen, huelan
otros planos, como se le llamaba antes, ¿sí? Esto que la psicología lamentablemente denominó el amigo imaginario, no es ningún amigo imaginario, es que los chicos pueden ver lo que los adultos ya no ven porque tienen esos sentidos anulados, no están muertos, están anulados. Ok, todo bebé nace con ese canal abierto de mediunidad. ¿Qué significa mediunidad? Un medio, lo mismo que canal, es un medio, como un túnel entre este nivel de conciencia y el superior, superior en el sentido de conciencia total, o este plano, como se decía en el viejo paradigma, y otros planos superiores. ¿Ven? Yo quiero aclarar esto de viejo y nuevo paradigma para que se entienda. En el viejo paradigma hablábamos de otros planos, otras dimensiones, seres ascendidos, maestros, mi abuelito que murió y me dice cosas, la Virgen, Cristo, ¿no? Entonces había diferentes personas físicas, como yo, que se prestaban como medio, como medium, para que la Virgen le hablara a los demás a través mío, para que el abuelito de la persona tal le hablara a través mío, para que maestros ascendidos dieran información de utilidad para los humanos a través mío, ¿ok? Eso es ser un medio, un medium, un canal, ¿ok? Todos nacemos con ese canal abierto, conectado a ese plano superior, a ese nivel de conciencia plena. ¿Por qué la mayoría de la gente lo va cerrando? Porque pone la mente al mando. ¿Para qué? Esto lo hablamos 1000 veces. Para responder a los adultos que me están criando, que me están queriendo, que me están cuidando, y ya tienen su canal cerrado, ya olvidaron de dónde vienen. Cuando digo olvidaron de dónde vienen, no olvidaron que vienen de una fuente, de un nivel de conciencia superior inicial. Bueno, entonces, obviamente, por una cuestión de predominio biológico nuestro, mamíferos, queremos pertenecer a nuestro clan, no queremos que nos dejen solos, que nuestros padres nos quieran, nos protejan. Entonces, hola Romy, entonces lo que hacemos es anular, ir cerrando ese canal para poner al mando a la mente, ¿ok? Por eso la mayoría de la gente no es consciente de que puede ser canal. En algunos casos puntuales, por diferentes motivos, y acá entra la historia de cada uno, hay personas, como me pasó a mí, que ese canal no lo cerramos nunca. Generalmente tiene que ver con la supervivencia. Es decir, tenemos 3 madres, ¿ok? Tenemos la madre fuente u origen, tenemos nuestra madre biológica a través de la cual vamos a venir, y tenemos la madre tierra, nosotros como humanos. Tenemos que estar en equilibrio con esas 3. Cuando por algún motivo mi madre biológica, y cuando digo madre biológica es familia, así, madre, padre, abuelos, personas a mi cargo, los adultos a mi alrededor mío, yo como bebé niño, no pueden cuidarme, amarme, protegerme como yo pretendía biológicamente, porque hay violencia, porque hay falta de dinero, porque hay problemas económicos, porque papá maltrata a mamá, porque lo que sea, puede suceder que una forma de sobrevivir biológica es la enfermedad del bebé o del niño o los conflictos de comportamiento. Y luego siempre hay una última esperanza, si queremos llamarlo así, un último SOS, que es la madre fuente. Es decir, como no te están pudiendo asistir, no te están pudiendo entender, no te están pudiendo proteger como esperabas, no te olvides que tu madre es esta fuente, este es tu origen, no olvides que esto es un juego y de dónde venís. Sería una cosa así. Entonces, algunos niños quedamos siempre conectados a esa mamá fuente para sobrevivir, ¿ok? A lo que sea que estemos viviendo. Esta es la forma en la que yo pude hilar mi propia vida y entender por qué me pasó a mí, ¿sí? Y por eso hoy lo puedo explicar y por eso aclaré que estoy hablando
no de la canalización en general, sino de mí, cómo la vivo yo. Ok, por supuesto, imagínense, yo tengo, vamos a dejar 40 años, imagínense cuando yo era niña, ¿sí? 10, 12, 14, no se hablaba de estas cosas con la naturalidad e incluso con la pasión y el interés que se habla hoy. Yo siempre digo, hoy todo el mundo me quiere invitar a su fiesta, pero cuando yo era una niña, no, porque era rara, ¿sí? Era una niña que podía ver vivos y muertos, podía ver el aura de todo y todos. El aura es ese campo energético que sobresale de nosotros, ¿sí? No es que está de la piel para afuera, sino que es desde adentro hacia afuera y es tanto más grande, hasta 3 veces nuestro cuerpo físico, que se puede ver, y eso lo tenemos los humanos, lo tienen los animales, lo tienen los vegetales, lo tienen los minerales. ¿Ok? Todos tenemos la capacidad de ver eso. Es un don que se nos ha dado a los humanos. Esto en otro video expliqué por qué cuando hablé de los chamanes y tal. Se haría muy largo si me meto en esto. Es cierto que la mayoría de la gente tiene anulado ese don, por lo que expliqué antes, porque tienen la mente al mando. Bueno, a mí me pasaba todo esto de chica, veía cosas, me asustaba, no entendía nada, no lo podía compartir con mis amigos, si lo compartía me apartaban, no me trataban de loca, mis propios padres trataban de entenderme y ayudarme, tampoco había tanta ayuda. Piensen en una época donde no había Google, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, no había internet para comunicarse globalmente y ver si en otras partes del mundo sucedía. Bueno, fue muy difícil, ¿ok? Fue muy difícil. Era el viejo paradigma, era la época de los mediums, era la época de Ghost, la sombra del amor. La primera persona que a mí me ayudó a entender lo que me pasaba, yo ya la he nombrado y la he nombrado en un escrito, fue una mujer increíble que se llamaba Susana Laura, se llama Susana Laura, esta mujer era una bruja, bruja de barrio se dice. Lo primero a lo que pude acceder fue a esta mujer que me ayudó muchísimo. Yo era muy chica. Y siempre cuento que, bueno, era muy gracioso porque yo iba con mi uniforme de colegio, antes de entrar al colegio a la mañana, iba con ella a que me enseñara control mental, que fue lo primero que aprendí, a meditar, a respirar, para no asustarme. Esto era lo que ella me enseñaba, no asustarme. Y bueno, estuve con ella un tiempo bastante largo, me enseñó muchas cosas, me dio el primer mantra que tuve en mi vida, me lo pasó ella, que hoy se lo pasé yo a una persona que quiero mucho y que lo necesitaba, para no tener miedo, ¿sí? Porque en el viejo paradigma había mucho miedo porque estaba el concepto de energías buenas y energías malas. Estaba el concepto de que había espíritus que nos querían ayudar y otros que nos querían perjudicar. Y bueno, yo empecé entendiendo, estudiando todo esto desde ese paradigma. Siempre todo lo que fui aprendiendo fue para entenderme a mí misma, ¿sí? Yo no fui a la universidad a estudiar esto, fui a la universidad a estudiar otra cosa. Y como contaba en un video anterior, siempre renegué de esto que me pasaba, de estos dones que se mantenían despiertos en mí. Y por supuesto, ustedes saben que cuando renegamos de algo que nos sucede, y nos sucede es porque tenemos que tomar responsabilidad, como dice Mabel Katz, tenemos que hacer algo con esto. Unos años después, bueno, varias cosas pasaban, no me acuerdo, mi madre era la que más trataba de investigar dentro de lo que había para ayudarme. Ya en ese entonces
Dimos con un libro maravilloso de Anne Brennan que se llama Manos que curan. Bueno, fuimos a control mental, no sé si recuerdan el método Silva, que luego lo sacaron de circulación porque era muy bueno. Y en determinado momento de mi vida di con un médico alópata, pero también ideólogo y espiritista, es decir, él era medium, ¿sí? Y no lo ocultaba para nada. Era un médico que había que esperarlo horas o había que tomar turno con mucha anticipación. Y él fue el primero que me diagnosticó, entre comillas, qué era lo que me pasaba. Me dijo, vos sos medium. Y me acuerdo que yo con mis inocentes 16 años le pregunté si me podía operar para sacármelo. Y obviamente se mató de risa. Y bueno, me dijo que no, que tenía que hacer algo con eso. Yo me enojé, me acuerdo muchísimo, porque yo ya estaba pensando en qué iba a estudiar en la universidad y que quería una vida normal, ¿sí? Todo eso que hablamos en el manual del orto. Y le dije yo con eso no iba a hacer nada, que no iba a ser la bruja del barrio y que chau, adiós, ¿no? Y jamás obviamente me olvidé de él porque tenía razón. Bueno, yo siempre seguí investigando sobre esos temas para entenderme a mí misma, sobre todo tratando de apagar esto, de cerrar este canal, ¿sí? Porque quería ser como los demás, porque creía que había que ser como los demás, como tanta gente tiene esta creencia de que hay que ser como los demás para ser feliz. Y pasaron muchos años, en esos años estudié diferentes cosas y siempre que utilizaba estos dones entre comillas, y lo pongo entre comillas porque en general dones se le atribuyen a personas que lo tienen esas personas y no otras. Esto, repito, es algo que todo el mundo puede despertar si quiere. En toda esa búsqueda mía, en todo ese aprendizaje, en todo ese entenderme, entender para qué, por qué veía el aura, el campo energético de las personas. Ven, estos son conceptos que se diferencian del viejo al nuevo. Pero en el viejo paradigma hablábamos de aura, en el nuevo hablamos de campo energético. Sí ayudé a muchas personas, incluso imponiendo manos, porque este médico al que fui me dijo, vos tenés el poder de usar la luz violeta para transmutar, entonces podés con tus manos ayudar a las personas que tengan tal enfermedad, tal conflicto. Estoy hablando hace muchos, realmente muchos años atrás, 20 y pico. Y lo hacía obviamente cuando lo sentía, con amigas y con gente conocida, pero no era lo que yo me dedicaba ni me interesaba. Cuando yo estaba terminando la universidad, que monté mi propio proyecto, me convertí en una emprendedora muy joven con algo que no tiene nada que ver con esto, llegó a mi vida todo el tema de la ley de la atracción. Llegó a mi vida, la ley de la atracción existe, existió y existirá siempre, obviamente. Llegó esta información, para esa misma época salió, ustedes recordarán, el documental The Secret, El secreto de Rhonda Byrne. Se masificó mucho el tema, pero yo seguí investigando porque ese documental a mí no me cierra mucho. Y encontré a los Hicks, ¿sí? A Esther y Jerry Hicks, que si no los conocen, búsquenlo, busquen en YouTube Abraham, con H, Abraham Hicks, y van a ver de qué se trata. Y al contactar con esta información que siempre cuento, que no había YouTube, que había que comprar DVDs, que me los mandaban por FedEx desde San Diego, Estados Unidos, empecé a estudiar esto y al ver a Esther Hicks empecé a entender más lo que a mí me pasaba, lo que a mí me podía pasar y cómo lo podía gestionar, cómo lo podía dominar. Cuando hablamos de gestionar es esto, es dosificar, es tener yo el control, que es lo que me había dicho años atrás la bruja Susana Laura.
Lo que pasa es que uno va entendiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Se va decantando la información, uno va comprendiendo y también se va volviendo adulto, porque bueno, yo cuando empecé a tratar de entender todo esto era casi niña. Y para mí fue un antes y un después los Higgs, entender un montón de cosas. Pedí toda la información que podía porque ellos no dan mucha información más allá de los DVDs, algunos libros, algunos apartados especiales que yo por insistencia pedía y me mandaban acá a Argentina desde allá. Y bueno, me puse a estudiar sobre la mediunidad. Ya se empezaba a hablar un poco de canalización. Pasaron cosas muy fuertes en mi vida personal que hicieron realmente que yo en un momento de mi vida deseara no vivir más, porque no tenía que ver con esto, tenía que ver con otras cosas que pasaron muy fuertes, como le puede pasar a tantas personas, un quiebre en la vida que te parte al medio y al punto de desear dejar esta vida. Y me acuerdo que siempre cuento que pasé noches pidiéndole a Dios no despertar y al otro día despertaba y decía, pero la puta madre, ¿por qué sigo despierta? Y sin quererlo estaba preguntando por qué sigo despierta, ¿no? Y en ese momento tan oscuro, que es cuando yo empecé a caminar ese tramo que llamo de los fuegos, caminar los propios fuegos, empecé a contactar de vuelta con toda esta información de la ley de la atracción, con toda esta información metafísica, y empecé a volver a abrir un libro que lo había leído todo y lo tenía guardado, que se llama Un curso de milagros. Y empecé a entender un montón de cosas. Y como ya no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo, solté. Esto es lo que siempre decimos. Uno, no sé si la traba más fuerte, pero una de las grandes trabas en las personas para no cambiar, para no sanar, para no hacer lo que desean, es porque tienen miedo a perder algo. Y en realidad, si se dieran cuenta que no tienen nada, empezarían a poseerlo todo. Bueno, a mí como a tanta gente me tocó de golpe, de frente en la vida, perderlo todo, ¿sí? Que siempre es una sensación de que uno pierde todo, porque lo fundamental es esta vida que no la estamos perdiendo mientras estamos acá. Y siempre digo, el mayor deseo que tuvimos ya lo estamos cumpliendo, que es estar jugando este juego. Lo que pasa es que nos olvidamos de esa primera intención. Entonces, a partir de ahí es que decimos, puedes ser, hacer y tener todo lo que desees, porque no tienes ni puta idea del poder enorme de crear que tienes, al punto de que creaste esta existencia con una intención inicial. Bueno, en ese momento empecé a tomar contacto con toda esta información, aparte de hacer otras cosas, entre todas esas líneas que hablaban de que lo más importante para que el universo te asista es ejercer una pasión aquí y ahora. Yo lo traduje así, ejercer una pasión aquí y ahora. Porque de hecho muchos de esos textos que tengo están en inglés y con algunos, como son canalizados, algunas frases son un poco difíciles de entender. Digamos, estar apasionado con algo aquí y ahora. Y en ese momento yo me puse a pintar, que es algo que me gusta mucho, lo hago pésimo, pero me gusta mucho pasar horas pintando un lienzo. Y lo empecé a hacer en ese momento en el que mi vida no iba para, según mi ego, mi vida no iba para ningún lado y estaba perdida, había perdido todo por lo que había luchado y era un desastre, etc. Y fue en muy poco tiempo que empecé a contactar con esto y empecé a escribir sobre ley de atracción, empecé a permitir abrir mi canal, a amigarme con esto de la mediunidad, a no recibir, sino contactar, ahora lo voy a explicar bien, con información, desenvolverla y dársela a otros. Y empecé a escribir un blog, luego empecé a escribir en Facebook, que
mi fanpage, la primera, no este grupo, y poco a poco, sin proponérmelo, porque jamás se me hubiera ocurrido, empecé a recibir personas que querían consultarme, ¿no? Y yo me recuerdo que siempre digo que las primeras personas que me consultaban, no sé por qué, pero eran de Bolivia, la mayoría. Y uno le avisaba al otro, mira, habla con esta mujer. Y yo atendía hasta por teléfono, atendía por Skype. Y bueno, hubo una persona que me dijo, María, ¿por qué no das un curso de ley de atracción? Así entendemos bien. Y lo empecé a preparar y lo di. Durante mucho tiempo daba ley de atracción, puramente, que es lo que a mí me apasiona. Y bueno, esta historia es conocida, la he contado varias veces. Cuando yo empecé ya más formalmente, más armada, a dar ley de atracción, daba para grupos de emprendedores, hombres, específicos sobre sobrepeso, ley de atracción para divorciadas. Me acuerdo que había grupos de divorciadas que no podían soltar esa relación, bueno, cantidad de cosas. Y me di cuenta que había mucha gente que le funcionaba perfecto y había gente que no. Y yo ahí pedía inspiración, o sea, preguntaba, ¿sí? A esos planos superiores, a ese nivel de conciencia superior, bueno, decime qué pasa, porque hay gente que está tan trabada y gente que le fluye tan bien. O sea, porque si soy yo la que le está explicando a los dos grupos de gente, ¿qué está fallando? Y las respuestas siempre vienen en formas conocidas para nosotros, no nos van a dar una respuesta. Bueno, la respuesta está en el desierto del Sahara y tenés que viajar, o sea, eso es muy de película. Las respuestas están acá nomás. Lo que pasa es que nosotros nos negamos a verlas, siempre estamos esperando que baje una paloma iluminada. Las respuestas están acá nomás. Y en esos días apareció en mi vida Enrique Corbera, cuando él todavía hacía sus videos pequeños a través de la caja de Pandora. Y a partir de él me fui para atrás, fui a Hammer, y de Hammer salté a Fleche, y ahí volví a entender a Corbera, y ahí entendí que las personas tenemos programas limitantes. Y en ese momento en mi vida, como otra respuesta, llegó toda la información de Laura Goodman, y ahí terminé de entender todo. Realmente es genial, es brillante. Laura Goodman léanla todos, porque van a entenderse mucho más. Y al leerla ella dije, bueno, tiene que haber una forma más rápida de que la persona pueda entender dónde está el programa en su niñez, que no sea ya con un bebé en brazos y revisando, pero todo muy natural, ¿no? Y al poco tiempo empecé a poner en práctica, sin darme cuenta de lo que hacía, algo que se terminó llamando el método Transformar la Relación con Mamá, que ahora lo hacemos en 3 sesiones. Es un método canalizado. Yo siempre digo, hay cosas que a mí me encantaría decir que se le ocurrieron a mi mente brillante, pero no fue así. Es canalizar, es contactar con información, ¿sí? Yo no diseñé ese método, yo sí le di forma, yo sí pongo mi intelecto, mi idioma, presto mi físico, mi atención, mis emociones, mi corazón, mi sombra trabajada, mi espejo. Pero ese método fue dado, fue canalizado, a mí me lo dieron como un valioso regalo para poder ayudar a otras personas. Y por eso funciona tan bien, porque bueno, está perfectamente diseñado. Si yo pretendiera saltearme algo desde mi cabeza, dijera, ay no, pero sería mejor que lo hagamos así, así, tal vez ahí no estaría respetando lo que yo misma pedí. Bien. Quiero explicar esto de viejo y nuevo paradigma. Lo que fundamentalmente va a empezar a hacer caer el viejo paradigma como cayó el muro de Berlín, fue la filosofía cuántica, ¿sí? Filosofía cuántica,
que se desprende de descubrimientos de la física cuántica, que sí los hay. Lo que pasa es que no podemos hablar de física cuántica y mezclarlo con metafísica, porque poder podemos, pero sería cagar más alto de lo que nos da el culo. Bueno, entonces, vamos a hablar de filosofía cuántica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos de pensamiento, hablamos de preguntarnos, tratar de respondernos, de toda una concepción de lo que es esta experiencia de vida. Gracias a que la física nos está dando respuestas, es decir, los brujos diríamos nos está dando finalmente la razón, los científicos no les va a quedar otra. Es más, ya hay científicos, ¿sí? Como Jean-Pierre Mallet, que están diciendo, oigan, hay un doble cuántico y el señor es físico, o sea que ya está todo dado, ¿sí? Solamente no va a haber esto quien no quiera verlo, y quien no quiera verlo la va a pasar mal, pues va a estar en dualidad, en víctima y todo eso que ya sabemos. Pero nosotros vamos a hablar de filosofía cuántica. Desde la filosofía cuántica, ¿a qué apuntamos? A la no dualidad. Entonces, vean esto. En el viejo paradigma, donde imponíamos manos para curar a otro, donde hacíamos reiki imponiendo manos, donde incluso hasta visualizábamos a otro y armonizábamos su aura, donde yo me prestaba como canal para que tal persona hable con el abuelito o para ver a tal persona qué le dicen los maestros ascendidos. Ahí trabajábamos, acentuábamos la dualidad, no a propósito, ¿sí? Todo esto era con buenas intenciones, pero no nos dábamos cuenta que acentuábamos la dualidad. ¿Qué carajo es la dualidad, María? Pues se habla de dualidad, unidad, fuente, ¿qué coño son todas esas cosas? Bueno, la dualidad es creerme separado de los demás, de mi perra, de mi computadora, de mi amiga, de el que me consulta, creerme separado de, acá viene donde me empiezo a enfermar, de otros que me pueden hacer daño, ¿sí? De un asesino, de un ladrón, de un estafador, de un presidente de un país, de los otros que piensan distinto y con su pensar distinto afectan mi vida. Y lo más grave, creerme separado de la fuente, de ese nivel de conciencia plena del cual vengo, porque vine, ¿se acuerdan que éramos una intención? O de Dios, como le quieran llamar, como les quede más cómodo. Traten de amigarse con el término Dios. Siempre digo esto, la gente que rechaza el término Dios es gente o que está quemada porque la mandaron a un colegio religioso de pequeña, o pasó por la iglesia evangelista y salió corriendo, o porque se declaró agnóstica o atea toda la vida, o porque es más intelectual, más razonadora y Dios le resulta como... Bueno, amíguense con el término Dios, no les digo que lo usen si no quieren, pero amíguense, sobre todo para que no se lo regalemos al Vaticano. ¿Qué les parece? Para eso, nada más. Amíguense con ese término, hasta que hice de verdad un curso de milagros. Un curso de milagros es física cuántica pura, y se va a entender de verdad ese curso así dentro de 30 años recién, ¿eh? Los que lo hacen ahora están adelantados, sépanlo. Bueno, entonces dualidad es que yo me creo separado, alguien externo a mí me puede hacer daño o me puede hacer feliz, ¿no? Y esto es lo que siempre decimos, mi marido me engañó y me arruinó la vida. No, imposible, hay algo que revisar ahí. Que tu marido te engañó, sí es un hecho, pero si viene engaño a tu vida es porque vos te estabas engañando, y actuar en consecuencia es, te tenés que separar de quien te engaña, ¿ok? Entonces, dualidad es que alguien de afuera me hace mal o bien, pero me hace a mí. O me arregla, o me hace feliz, o me desarregla, me hace infeliz, me enferma. Y mucha gente dice así, no, pues tengo un jefe que me enferma. Esto es dualidad, es estar en víctima, es viejo paradigma. Entonces,
de afuera no me pueden hacer nada, ¿sí? Si yo insisto en decirles a todos ustedes, como me escriben tantos correos o mensajes que me dicen, ay María, o me mandan fotos, no podés ver qué le está pasando a mi marido, qué le está pasando a mi negocio, dónde atendés, que quiero ir, que me arregles, no sé qué. Y yo les dijera, mira, les pongo una fecha que yo les voy a poner las manos a todos, el que tenga cáncer, el que tenga culebrilla, el que tenga un problema emocional, el que tenga una atadura, el que tenga... eso es viejo paradigma. Y eso es lo que yo prometí que no iba a hacer. O sea, cuando yo empecé esta nueva etapa de mi vida, donde me amigué con la bruja que soy, donde dejé de luchar con eso que en esencia era, que evidentemente tenía que ver con mi misión, dejé de querer ser como todo, ser normal, me di cuenta que eso no servía para nada, era aburridísimo. O sea, vean cómo después de una gran crisis, agradecí la crisis, lo que siempre hablamos, la oportunidad detrás de la crisis. Para que vean que todo lo que hablo yo lo viví, porque si no, no lo hablaría. Dije, ok, yo me voy a dedicar a esto, porque me apasiona la ley de la atracción y me apasiona transmitirla, y yo volví loca a toda mi familia, diciendo, no, tenés que pensar así, tenés que enfocar solo en lo que querés, no pienses, no hables de esa manera. Ya pasó esa época, no. Enloquezco a algunas personas que quieren ser enloquecidas, nada, el resto no. Pero sí prometí, no voy a volver a trabajar más con estos dones desde la dualidad, es decir, haciéndole creer a la persona que me consulta que yo tengo el poder de arreglar su vida. Un poquito lo hago en situaciones muy específicas para personas que son de mi entorno más íntimo, más querido, como una guardia médica, ¿ok? Y sabemos ya todos, gracias a yo trabajo mis emociones, pero a la vez puedo ir al médico a que me dé un tratamiento para que las piedras se disuelvan o lo que sea que haya que hacer. Es decir, tendemos a la integridad en el nuevo paradigma y a la coherencia emocional personal. Entonces, bueno, yo hago lo mismo con muy pocas personas en contadas ocasiones. Hoy lo hice con una persona que quiero mucho, que aparte vive alineada, vive en bienestar, es muy consciente de su poder, pero estaba en una situación que no se estaba sintiendo bien y le dije, ok, relájate y déjame actuar a mí un ratito como un ibuprofeno metafísico, te voy a arreglar yo. ¿Sí? Pero no esta cosa de que constantemente ir a arreglarme a otro, ¿ok? Porque las brujas somos brujas y no podemos dejar de serlo, y menos con la gente que queremos. Cuando vienen con algo ya queremos meter mano y hacer algo y ayudar, ¿sí? Pero quiero que queden claro que no trabajo de esa manera. ¿Por qué? Porque no quiero acentuar la dualidad, no queremos más esto en el nuevo paradigma. En el nuevo paradigma queremos que todos despierten sus propios dones, que los traen todos. Ahora, no todos tienen por qué despertarlo, o sea, si no quieren. Y no todos tienen que despertarlo a este nivel de los que trabajamos de esto porque es nuestra pasión, porque evidentemente tiene que ver con nuestra misión, ¿ok? Son diferentes niveles y ustedes los pueden despertar si quieren para su propia vida, para vivir por inspiración, como dice un curso de milagros, permitir la expiación y que vengan las respuestas para mi vida, ¿ok? En el viejo paradigma se creía que los que teníamos mediunidad y teníamos que trabajarla éramos los que íbamos a trabajar de esto. Eso era dualidad, es decir, algunos van a venir con estos dones, la mayoría de la gente no. Vean, dualidad, no, todos venimos con esto, sépanlo. Diferentes niveles, si se quiere decir así, de cómo abro canal. Ahora voy a hablar de esto. Bien, en el viejo paradigma esto se llamaba mediunidad. En el paradigma se le llama canalización, canal. Estamos hablando de lo mismo.
Ser canal, ser canalizadora, es tener activa la mediunidad. Bien, ¿cómo pasa? ¿Cómo sucede en mí? Yo aprendí, como les conté, con diferentes maestros y técnicas y libros y práctica, mucha meditación, mucha prueba y error. Yo aprendí a usar la ley de la atracción hace muchos años cuando trabajaba otra cosa. Con la ley de la atracción aprendí a hacer mucho dinero, porque claro, me salía fácil. Aprendí a hacer mucho dinero y también aprendí cómo se podía perder rapidísimo por la misma ley de atracción, por miedo. Esto lo conté en enero en el megacurso Ley de Atracción que di, a esa gente se lo conté. O sea, yo comprobé cómo la ley de atracción funciona sí o sí. Y lo único que podemos hacer frente a la ley de la atracción es usarla a nuestro favor o crear por defecto. Y como el miedo es una emoción muy poderosa. Por eso los primeros 17 segundos, esto de los primeros 17 segundos, que en mi grupo van a encontrar un escrito, este es un concepto de Abraham, que lo canalizó Esther Hicks. Se necesitan 17 segundos seguidos, seguidos de un pensamiento para que por ley de atracción venga otro que lo refuerce. Entonces yo empiezo a tener miedo de que salir a la calle y que me roben, y si lo mantengo 17 segundos voy a tener más miedo, voy a tener más miedo, voy a tener más miedo. Y si sostengo esa vibración, efectivamente en 3 meses voy a salir a la calle y algo me va a suceder con respecto a la seguridad. ¿Okay? Eso es como voy creando, aunque no quiera. Pues vean que ¿quién quiere que le roben? Nadie. Pero lo estoy creando, ¿cómo? Con mi vibración. Bien, eso es lo que explicamos cuando damos ley de atracción. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Me perdí. Mer dice, aprovecho para agradecer el reto 21 días. Gracias a ustedes y gracias a Carla, que se encargó de gestionarlo. Agradezcanle a Carla que se volvió loca con el WhatsApp para que les llegue a todos. Bien, ¿en qué estamos? En el canal. Ok. Yo empecé a gestionar, es decir, cuando hablo de gestionar, hablo de dosificar. ¿Vieron cuando abren el grifo, la canilla? Sí, el faucet, no sé cómo se dirá en otros lugares, el grifo, ¿sí? Que ponen más agua, menos agua. Ok, con el canal de mediunidad pasa lo mismo en cada persona, ¿sí? Cuando yo estoy atendiendo una sesión individual, que ya casi no atiendo, cuando estoy haciendo las sesiones grupales, ya sea de transformar la relación con mamá, ya sea el curso de ley de atracción, de sobrepeso, lo que sea, cuando yo estoy dando una conferencia, yo estoy abriendo mi canal a un 30% de lo que mi canal es, a un 30%. Permito que un 70% siga siendo mi intelecto, mi corazón y mi cuerpo físico que se mueve y lo manejo, mientras un 30% de ese sentido que tiene que ver con otros planos está abierto. Entonces yo lo que hago es contactar con información del campo cuántico. ¿Qué mierda es esto, María? No entiendo. Ok. Antes, al campo cuántico se le llamaban otros planos, otras dimensiones. Antes, a la información del campo cuántico se le llamaban mensajes de maestros ascendidos, mensajes de los muertos que se fueron, mensajes de la Virgen de Guadalupe, mensajes de Cristo o de quien fuera. ¿Se entiende? Bueno, hoy ya no lo nombramos así, no por una cuestión de nombre nomás. Esto de cambiarle los nombres tiene mucho que ver con el contenido, que es lo importante. Vamos hacia la unidad. Entonces, ya no hay un Cristo que me dice, o una Virgen, o tu mamá que desde el más allá a través mío te dice, sino vos o tú vienes a mi conferencia, a mi grupo, a mi no sé qué, y vas a traer toda esa información contigo porque está en tu sombra, en tu inconsciente. Cada uno tiene su propia caja, su propio registro. Lo que pasa es que no lo tenemos consciente.
Lo que yo sí puedo hacer es abrir más mi canal para contactar con esa información que tú no estás pudiendo ver y tomar de ahí algunos datos para ayudarte a que tú transformes tu vida, renombres tu historia. Pero no te voy a decir cómo. No, mira, acá me dicen que tenés que hacer esto, que tenés que cerrar ese negocio y poner uno nuevo y dedicarte a tal cosa y separarte y juntarte o casarte con este. No, eso no va más, eso es dualidad. Yo no trabajo así y se tiende a no trabajar más así, sino a empoderar a la persona. ¿Sí? Porque si no creamos un montón de gente que siempre depende de nosotros y viene, ay María, ahora vi el negocio, pero no estoy convencida del socio, si tiene que ser tal o cual, y toda la vida dependiendo, cuando en realidad, ¿qué nos vienen diciendo todos los maestros desde siempre? Las respuestas están adentro de uno. ¿Qué significa dentro de uno? Significa que si yo me quedo en silencio, como dice un curso de milagros, bajo mi mente, elevo mi ser interior, lo pongo al mando, yo mismo voy a contactar con esa información, con esas respuestas, que las llevo conmigo a todos lados, pero no las veo porque están en el inconsciente. Sí, tenemos un inconsciente, una calle individual, tenemos un inconsciente colectivo y tenemos una calle, los registros históricos de todo cuerpo que pasó por este mundo, que tuvo ego, generó pensamientos, que no es que no van a ningún lado, por ley de gravedad todo eso queda acá y crea, porque todas fueron intenciones. Es muy amplio este tema, como verán no les voy a poner en un rato explicar todo, pero bueno, quería que tuvieran una idea. Entonces, ¿cómo se trabaja esto hoy? Así, yo abro canal, la persona cuenta su conflicto, mientras la persona cuenta su conflicto, ver, mi marido me engaña, no puedo quedar embarazada, o no sé, tengo sobrepeso, o no me encuentro a mí mismo, no sé bien, el conflicto que sea, yo escucho con mi intelecto a la persona lo que dice, pero con esa otra orejita cuántica, estoy escuchando todo lo que la persona no está diciendo, pero que su ser interior sí me está mostrando. ¿Ok? Esto es contactar con el campo cuántico. Y por esto yo digo, puntualmente, para descodificar gente, ¿sí? La biodescodificación, bioneuroemoción, canalizar en un 30, en un 10, en un 50, eso depende de cada persona, canalizar es lo fundamental. Miren, yo atendí en sesiones como consultantes a un montón de descodificadores que estudiaron en estos institutos de súper renombre de México y de España. Y tenían muchos problemas para atender o atendían gente y terminaban ellos enfermos. Y a ninguno les explicaron que tenían que gestionar su canal primero. Pero los grandes maestros de descodificación sí lo hacen, porque los diccionarios no sirven de nada si no podemos contactar con el campo cuántico. Los diccionarios son una guía, ¿sí? Que me están diciendo que si la persona tiene una leucemia, que es una solución biológica, es porque esa persona tiene conflictos serios, duros, con su familia de origen. Ok, hasta ahí llegamos con el diccionario. ¿Y cómo seguimos? Porque si la persona no recuerda, está choqueada o le cuesta hablar, ahí va a haber que canalizar. Que no es decir lo que la persona no quiere decir, es obtener algún dato, nombrárselo con mucha delicadeza a la persona para que esa persona ahí sí empiece esa cadena de toma de conciencia y diga, sí María, miren, les voy a contar algo que me pasó varias veces, pero me acuerdo que una vez me pasó puntual, esto ya hace como casi 3 años, yo todavía atendía sesiones de biodescodificación individuales, hoy ya no lo hago más por una cuestión de agenda, porque estoy en otras cosas, y siempre vean que cuando me piden de descodificación los mando con Natalia Alberti, que es la persona en la que yo confío para derivarle todo esto, pues es una genia. Pero cuando yo todavía atendía, llegó una mujer
con un diagnóstico referente a problemas en su sangre muy grave, muy grave. Le habían mencionado la posibilidad de un trasplante medular. Y yo empecé a atenderla en sesión. Y obviamente cuando ella viene con este diagnóstico, yo voy al diccionario, ya sea el de Corbera, ya sea el de Fleche, ya sea los nuevos que se están actualizando con decodificadores nuevos, no importa, ya sea las bases de Hammer. Entonces obviamente en base a eso yo le preguntaba a ella cuestiones que tuvieran que ver con su familia de origen. Y no salía nada demasiado relevante. A ver, para que ustedes vean, cuando tenemos problemas de salud a nivel sangre, al punto que nos digan tal vez hay que hacer un trasplante de médula, la emoción de conflicto con mi familia de origen tiene que ser muy grave, ¿sí? No estamos hablando de me peleé siempre con mi mamá me trata de inútil, mi papá no me reconoció, no, estamos hablando de algo muy grave que fue un shock, ¿ok? Esto para que no, porque todos hemos tenido o tenemos problemas con nuestra familia de origen, no van a terminar todos trasplantados, ¿ok? Pero bueno, yo no encontraba en ella nada que fuera un shock tan grave como para que se generara esta solución biológica en forma de enfermedad. Pero sí, mi oreja cuántica contactaba con una información que hablaba de abuso, abuso, abuso y abuso. Pero mi intelecto decía, bueno, pero si esta mujer sufrió un abuso o hay un abuso en su clan femenino, tendría algo a nivel ovárico, a nivel uterino o a nivel mamario. En realidad el abuso tiene más que ver con la parte del útero, ¿sí? La mujer, pero no con la sangre. Ven como el ego de uno desconfía de la inspiración. De esto habla un curso de milagros cuando nos pide ser más humildes. En este sentido, baja tu ego, que ahí no están las respuestas. Pedí inspiración y escucha. Bueno, pero claro, yo me sentía muy aventada de decirle a esta mujer, mira, me parece que vos no tenés nada de esto en la sangre y tal vez tenés algo en el útero. Me parecía muy aventada. Entonces lo que le dije es, mira, no me está resonando nada de esto. Yo te pediría, si no te incomoda, ya sé que es todo un tema, pues un montón de trámites, que vuelvas a repetirte los estudios o que consultes con otro médico, porque a veces salen mal los valores, es un tema del laboratorio. Bueno, ella fue y lo hizo. Miren, les digo algo. Me llamó ese mismo día, me dijo, María, me estaban esperando del laboratorio porque me estaban buscando, porque me dieron los estudios de otra persona. Había el laboratorio, como cualquiera, se puede equivocar, cruzó los estudios, le dio a ella el de otra persona y los de ella, que su sangre estaba todo bien, los tenía otro. ¿Ok? Bueno, felicidad, todo que bueno, no hay trasplante, nos olvidamos de todo esto, qué sé yo. Pero ahí le tuve que decir, bueno, pero mira, sí anda por favor a tu ginecóloga o ginecólogo, porque me parece que puede haber algo a nivel útero, porque a mí me resuena que hay un abuso en tu historia, ¿sí? Ella conscientemente no recordaba haber sido abusada. Le dije que se quedara tranquila, que si no íbamos a revisar que tal vez su mamá, pero sino que tal vez su abuela o en algún lugar está. Fue a su ginecóloga, efectivamente tenía algo, no era gravísimo, no pasó nada. Y después seguimos trabajando y surgió un abuso. Ella era muy pequeña, no lo tenía consciente, lo tenía bloqueado, como tantas mujeres y hombres también, ¿no? Cuando los abusos se dan de muy pequeños por supervivencia, se bloquean. Esto no lo viviste. Vamos a seguir adelante y hacer de cuenta que esto no lo viviste. Tenía un abuso, lo hablamos, salió y todo perfecto. Pero ¿por qué les cuento esto? Para que vean lo importante que es vivir por inspiración y no desde la razón. La razón la necesitamos, obvio, para memorizar, para sacar conclusiones, para proyectar,
para expresar ideas, para la escritura, para la lectura, para cantidad de cosas. No la tenemos porque sí, es divino que la tengamos, pero no podemos vivir con la mente al mando. No podemos vivir pensando que afuera me va a dar la respuesta. Con el tiempo, y esto se sigue trabajando porque cuando empezamos a despertar conciencia, ampliamos más conciencia y más conciencia y más conciencia y más conciencia. Siempre digo, para llegar a conciencia plena tenemos que dejar el cuerpo físico porque volveríamos ahí a casa, como se dice, ¿no? De donde partimos. Entonces no busquen la conciencia plena, porque se van a terminar muriendo. Si lo logran, se van a terminar muriendo. Ya cuando mueran la van a alcanzar. Pero sí busquen despertar conciencia. Sí busquen despertar, ampliar conciencia. Cuando hablamos de salir de estar dormidos y empezar a despertar, es esto, ¿sí? Ahora, fíjense, este es un planeta dual. Ahora ustedes van a decir, ay María, pero me acabas de decir que tendemos a la unidad y dejamos la dualidad en el viejo paradigma y estamos en un planeta dual. Sí, claro. Es la gracia, porque recuerden, vivíamos en la unidad, en el aquí y ahora constante, nada nos faltaba, nada nos sobraba. Yo siempre digo que seguro era muy aburrido tenerlo todo, nos quejábamos de lleno y quisimos venir a esta experiencia física. Y acá por eso nos ofrecen la dualidad, amor-odio, luces y sombras, día y noche, tiempo lineal, pasado, presente, futuro, que es una ilusión, siempre es aquí y ahora. Por eso podemos acceder a información, no importa decir cuando tenías 4 años, pero sí cuando tuvieras 30, porque siempre es aquí y ahora, y la traes con vos esa información. Pactamos un tiempo lineal para vivir esta experiencia física, ¿sí? Pero en realidad siempre es aquí y ahora. Esos son los famosos tiempos paralelos de los que habla la filosofía cuántica y que yo utilizo en el método Transformar la Relación con Mamá, por ejemplo. Hago que la gente traspase ese portal y vaya al pasado pero estando en presente. Es muy sencillo, mucho más de lo que creemos. Bueno, de lo que se trata es esto, de saber los que trabajamos de esto y estamos todo el tiempo abriendo y cerrando canal, tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde podemos, no ir más allá de lo que nos permiten. ¿Quiénes nos permiten, María? El universo, ¿sí? Porque esto de maestros ascendidos, miren, cuando yo era más chica veía a la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿sí? Para septiembre, primero venía un olor muy fuerte a flores que me rodeaba todo el tiempo y después aparecía la Medalla Milagrosa y yo sabía que tenía que prestar mis manos para sanar a quien fuera. ¿Era la Medalla Milagrosa? No. Era, ¿cómo se explica esto en el nuevo paradigma cuánticamente? Era información del campo cuántico. Lo que le da el nombre e imagen de Medalla Milagrosa es mi intelecto. ¿Por qué la Medalla Milagrosa no se le aparece a un japonés de Okinawa? Pues no tiene que ver con su cultura y con su historia. ¿Por qué a muchos occidentales sí se nos presentan imágenes que tienen que ver con el hinduismo, con el budismo? Porque hemos visitado ese lugar y nos atrae. ¿Ok? Pero vean, nosotros con nuestro intelecto, como necesitamos etiquetar en este mundo dual, le damos nombre. Creo que esta información con la que contacté es energía crística. ¿Estaré canalizando a Jesús? Ya no importa, ¿sí? Hay muchos canalizadores que te sienten la necesidad de preguntar quién les está hablando. Que yo no pregunto, no me interesa. Yo sé distinguir cuando es una energía, una vibración que va con la mía, que puede pasar por mi cuerpo y cuál no. Y digo, no, esto es lo que aprendí a gestionar. Y ya está. ¿Qué recibo? Yo siempre digo que son bloques de información. Esto lo aprendí con los Higgs. Bloques de información que yo con mi intelecto de María, mi idioma, mi cultura, mis creencias, voy a desenvolver, desencriptar, para esa información dársela a los demás. Los demás pueden ser un consultante que tengo enfrente, un grupo,
que tengo en un taller, o 50 personas en una conferencia, o que estoy sola en casa y tengo que escribirlo y ponerlo en la red o en un libro, donde sea, ¿sí? Yo muy pocas veces, contadísimas, pedí para mí. En los últimos días sí estuve pidiendo para mí. Generalmente cuando pido inspiración, información, es para dar, ser canal. ¿Por qué? ¿Por qué no pido para mí? Porque a mí me divierte este juego dual físico. No quiero tener todas las respuestas, quiero experimentar. No se olviden que el día que nos damos cuenta que no tenemos nada para perder, porque en realidad no tenemos nada, empezamos a ganar todo y vivimos más en paz. Por eso está bueno soltar. Bueno, bien. No voy a poder hablar todo lo que quisiera hablar sobre canalización, porque es mucho. Les quise explicar un poquito mi experiencia, cómo la trabajo yo. Estuve, como les dije, en el último tiempo pidiendo por mí, para mí. Había una crisis personal en mi vida. Cuando hablo de crisis, hablo de momentos de cambio. Yo siempre digo que la oportunidad vestida de oportunidad, con cara de oportunidad, perfume de oportunidad y peluca de oportunidad, la reconocemos todos. La gracia de los distinguidos está en ver la oportunidad detrás de la crisis. Las crisis son máscaras, como en el baile de las máscaras de Venecia. Las mejores oportunidades en su vida, las más enriquecedoras, las más divertidas, las más plenas, van a venir con una máscara de crisis. Lo que pasa es que la mayoría de la gente está buscando la oportunidad con cara de oportunidad. ¡Qué vivos! Hay máscaras de crisis que son muy fuertes y uno, frente a esa máscara, dice, ay, no, me parece que esto no es una máscara que es de verdad. Hay máscaras de crisis que vienen en forma de diagnóstico de cáncer y es muy difícil no comérsela doblada, la crisis, y que me haga mierda. Por eso siempre digo, si tenés un diagnóstico grave, tómate un día para ponerte mal, para asustarte, para preocuparte, para llorar, y al otro día empezá a desconfiar y decir, detrás de este diagnóstico hay una gran oportunidad para mi vida, que va a seguir. ¿Sí? Las grandes oportunidades vienen detrás de la máscara de crisis económica, crisis de pareja, pero que mi marido me engañó, pero que el hombre que amo tenía una familia paralela, pero que mi socia era una mentirosa, pero que mi asistente me estafó, pero que mi madre me mintió con respecto a quién era mi padre, tengo un cáncer o tengo celiaquía. Las grandes oportunidades vienen detrás de esas máscaras. Entonces el miedo, permítanselo, porque yo no les voy a decir que van a ir a recibir un diagnóstico de cáncer y van a saltar en el consultorio médico de alegría, porque no, hay que integrar las emociones, el susto, el shock, el miedo, hablar con el médico, hacer preguntas, llorar si hay que llorar. Pero después no hay que quedarse con la máscara. Detrás de eso hay una oportunidad muy grande y hay que entusiasmarse, aparte de si es una enfermedad, atenderse a la enfermedad, hacer el tratamiento. A la vez hay que empezar a trabajar las emociones, ¿sí? Como bien nos dejó ese legado maravilloso Hammer, y a la vez decir, ¿cuál es mi oportunidad? Y entusiasmarse, ¿sí? Entusiasmarse porque viene algo muy bueno. Y se los digo porque lo pasé. Les dije, hubo una época en mi vida en la que pedía morirme, no despertar. Y hoy bendigo esa crisis. Qué bueno que vino, porque yo sola no iba a despertar. Seguía con mi cuento del manual del orto, y de que tenía que ser igual a los demás, y estudiar una carrera, y tener un título, y tener una empresa, y todo eso, ¿sí? Y esa no era mi misión. Y de un cachetazo el universo dijo, bueno, querida, despertá de una vez porque estás perdiendo el tiempo. Bien, en estos días, por una crisis personal, como sé que viene una oportunidad, dije, ok, quiero saber de qué se trata, voy a abrir canal. Yo siempre trabajo hasta un 30% de mi canal abierto, lo voy a abrir hasta un 60%, más que eso no puedo, yo soy muy delgada, y realmente para abrir más canal, como lo hace, por ejemplo, si ven a Esther Hicks, que es un 90 y pico % como lo abre, por eso prácticamente su intelecto no está presente, es medium total. Hay que tener más masa física. Como no pienso engordar, porque aparte no puedo por más que coma,
y no es mi métier, no tenemos por qué hacer todo lo mismo, lo voy a abrir a un 60% y aparte a mí me gusta usar mi intelecto. Me encanta explicarle a la gente por qué funciona cuando funciona y no funciona cuando no funciona. Entonces, a raíz de esto, voy a empezar a hacer sesiones exclusivas, porque no puedo estar con el canal al 60% abierto todo el tiempo para todo. Y van a ser presenciales, ¿ok? Entonces, la primera la vamos a hacer en mi ciudad, en Buenos Aires. Esto lo estoy organizando con una persona preciosa que me está ayudando específicamente a organizar esto, que es Paula Alonso. Lo vamos a hacer en julio. Estamos en duda todavía si el sábado 27 o el sábado 20 de julio. Estamos buscando el espacio, tienes un espacio social lindo